Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo en Misterio, en una emisión más. Y bueno, pues vamos a despedir el mes de julio con historias de terror, historias de fantasmas que seguramente serán de su agrado. Hoy quiero hablar de las momias de Guanajuato. Miren, aquí en mis manos tengo una réplica muy bien hecha de la momia más pequeña del mundo que se encuentra precisamente en el Museo de las Momias allá en Guanajuato, capital. Esta momia, pues la más pequeña del mundo, se encuentra precisamente en ese museo y se exhibe con su madre, porque su mamá, pues cuando es enterrada, obviamente estaba embarazada cuando la señora lamentablemente falleció. Y al bebé, pues obviamente el bebé se momificó y precisamente lo exhibieron de esta manera. Para muchos, el Museo de las Momias es algo grotesco, es algo horrible. Sin embargo, habemos personas que encontramos en las momias, no solamente de Guanajuato, sino en las momias que existen en todo el mundo, que evidentemente las momias de Egipto fueron creadas con la mano del hombre, es decir, las personas que fallecían en el antiguo Egipto, sus cuerpos eran preparados para la momificación, lo cual no ocurrió precisamente en Guanajuato. Atrás de este Museo de las Momias se encuentra un cementerio, que ahorita no recuerdo bien su nombre. Si ustedes lo saben, por favor déjenlo en los comentarios. ¿Cómo se llama el panteón que está atrás del Museo de las Momias? ¿Por qué es tan importante este museo? O mejor dicho, ¿por qué es tan importante este panteón? Porque creo que es el de Santa Clara. Porque precisamente de este panteón es donde sale la primera momia de Guanajuato, que es precisamente, a ver, Remigio Leroy, que está ahí atrás. Bueno, esa es una réplica que ustedes también ya han visto. De ahí sacan de este panteón de Santa Clara a un médico francés que, bueno, pues evidentemente como no tenía familiares que pagaran pues esos requisitos o derechos de los panteones para que una persona pueda permanecer enterrada. Anteriormente, o no sé si esto siga ocurriendo en Guanajuato, en este panteón, se tenía que pagar, pues obviamente cada 5 años para que tu difunto pudiera descansar en esas tierras. Lo que sucede entonces es que Remigio Leroy, como no tenía familiares en Guanajuato, nadie pagó, pues obviamente para que él pudiera permanecer enterrado 5 años más. Y cuando lo sacan para que ese lugar lo ocupe otra persona, se dan cuenta que Remigio Leroy ha sido momificado de una manera natural. Evidentemente se ha especulado, se han preguntado muchas personas realmente cómo es que ocurrió esto en Guanajuato. Algunos lo atribuyen precisamente a la altura en la que se encuentra este cementerio. Otros dicen que pues se debe al clima de Guanajuato, que por el calor, la humedad, el tipo de tierra, etcétera, etcétera. Se ha especulado mucho sobre esto. Sin embargo, lo interesante, queridos amigos, es que este panteón tiene la cualidad o la característica de que las personas que son enterradas en este sitio, en este panteón de Santa Clara, que no estoy muy seguro que se llame así, pero bueno, ustedes déjenlo ahí en los comentarios, las personas que son enterradas en este cementerio, obviamente se momifican. Se han hecho películas, algunas pues, obviamente interesantes, como es precisamente esa película de Blue Demon y Mil Máscaras, en contra de las momias de Guanajuato, donde aparece precisamente la momia Satán. Y en esta película algo anecdótico es que al final aparece el enmascarado de Planta el Santo, que en esos momentos era el máximo taquillero y era la persona o el luchador que más películas había realizado, que prácticamente, si no fue el pionero en el cine de luchadores, por lo menos había tenido el éxito que ningún otro luchador había logrado con estas películas.
De hecho, la primera película de luchadores fue protagonizada por el médico asesino, que le llamaban curiosamente el enmascarado de plata, y este mote del enmascarado de plata, años después, se lo darían precisamente al santo, que iba más acorde con el santo, porque la máscara del santo era de color plata, y la del médico asesino, pues era de color blanco, nada que ver. Bueno, regresando al tema de las momias. Se realiza esta película y al final, en los últimos 5 minutos de toda la película, Blue Demon y Mil Máscaras no habían podido destruir a las momias y entonces llega el santo acompañado de Carlos Suárez, que era su representante y amigo, y bueno, pues el santo en cuestión de 5 minutos hace lo que, pues obviamente Mil Máscaras y Blue Demon no habían logrado, ¿no? En más de una hora de película, lo que no habían hecho, el santo lo realiza tan solo como en 5 minutos, o menos. Destruye a las momias con estas pistolas lanzallamas, y ahí termina precisamente la cinta. Cuando le preguntaban a Blue Demon sobre esta actuación especial del santo, que era el máximo taquillero en el cine y en las arenas de lucha libre, Demon decía que el santo había llegado a ayudar a Mil Máscaras, que él no necesitaba la ayuda del enmascarado de plata. Esto lo decía obviamente pues un poco molesto porque evidentemente el santo les había robado el protagonismo a Mil Máscaras y a Blue Demon. Ok, eso es parte de la película de las momias de Guanajuato. Pero, ¿qué se ha dicho de este cementerio? Bueno, de este museo que está precisamente atrás del cementerio, que recuerdo haberlo visitado hace algunos años. Y bueno, se dice algo que en verdad, bueno, se sigue especulando si realmente ocurrió o no. Se habla de la muerte de una persona que había acudido al Museo de las Momias como turista. Hay que recordar que en los primeros años en que, bueno, pues se exhibían las momias al público, no había ninguna vitrina, las momias no estaban protegidas, las momias no estaban en estos sarcófagos de cristal, simplemente estaban expuestas y no tenían obviamente ninguna restricción, ¿no? Entonces la gente inclusive se llevaban los dedos de las momias como recuerdo o simplemente lo hacían para comprobar que no fueran a, pues no sé, a algún muñeco de cartón. Y esto obviamente, pues a las momias pues les perjudicaba en ese sentido porque le robaban los deditos, ¿no? A las momias. Se dice que en esa época, estamos hablando de los años 70 más o menos, una persona había asistido al Museo de las Momias y se había impactado con todo lo que había visto. Se comenta que esta persona llevaba pues un abrigo largo, otros dicen que se trataba de una bufanda, realmente no se sabe si era un abrigo o una bufanda, pero el hecho es que esta persona caminando solo o sola, porque también se ha especulado mucho si había sido hombre o mujer, el hecho es de que esta persona con su ropa había alcanzado a atorar a una de las momias y obviamente en su andar había jalado a la momia, la cual pues obviamente se le había venido encima y esta persona creyendo que la momia había cobrado vida, pues le da un paro cardíaco y fallece dentro de este Museo de las Momias. Hasta hoy en día esto no se ha demostrado que en verdad haya pasado, es una leyenda solamente, no se sabe si esto pues realmente pasó o no. También se ha dicho, bueno, forma parte de una leyenda de las momias, que un hombre pues ya caminando en la noche cerca de este Museo de las Momias, había visto precisamente a una mujer, a una chica caminando a la orilla
de este museo y que iba totalmente distraída, iba obviamente pues sin fijarse por dónde iba. Y entonces esta persona se percata que venía un automóvil que la iba a arrollar y entonces él pues la jala hacia el lado de la banqueta para que obviamente pues no la fueran a atropellar y que cuando ya observa bien a la persona que tiene al lado, es decir, cuando observa bien a la chica que tiene a un lado, se da cuenta que es una momia, que era una mujer momificada. Esos, o mejor dicho, estas historias son las que se cuentan precisamente del Museo de las Momias allá en Guanajuato. Hace como 3 años tuve la oportunidad de visitar, de hecho grabé algunos videos que ustedes ya han visto del Museo de las Momias. Y bueno, pues es un lugar, si en alguna ocasión tienes la oportunidad de visitar Guanajuato, te recomendaría que visites este museo legendario, que lamentablemente siento yo, es mi punto de vista, ya no hay tantas momias como antes. Había más momias, pues obviamente estamos hablando desde el origen, desde el inicio de este museo hasta la fecha, pues ya ha sido, pues muchas momias ya no están en exhibición. Las momias se han sacado, se han obviamente llevado a otras partes de la República Mexicana y a otros países en exhibición. Y bueno, en ese lapso, pues obviamente pues algunas se han quedado, no sé, en algunos lugares y otras no han regresado o mejor dicho, las que han regresado tienen esa duda de si realmente son las originales o si son réplicas. Yo tengo una réplica muy bien hecha allá atrás, que es la de Remigio Leroy, que evidentemente si tú la ves a la distancia, pues no te das cuenta si se trata o no de una momia verídica, de una momia real, o de un muñeco hecho de cartón. Hace algunos años se hizo una polémica muy grande porque a Mazatlán, Sinaloa, habían llevado algunas piezas, algunas momias de Guanajuato, y bueno, pues resultó que estas momias viajeras que se habían llevado a Guanajuato, que diga a Mazatlán, Sinaloa, eran en realidad unas réplicas, eran unas momias hechas de cartón y resina. Entonces, se preguntaban, pues, ¿por qué si Guanajuato se ha caracterizado o ha ganado esta fama de tener momias en exhibición? Pues, ¿qué pasaba con las momias verdaderas? ¿En dónde están? Algunos dicen que esas momias se han vendido a coleccionistas, obviamente, pues excéntricos, locos, así como tu amigo y servidor John, que le gusta tener este tipo de cosas en sus casas. De hecho, relativamente cerca del Museo de las Momias se encuentra también el Museo de la Tortura, y ahí tienen una momia, pues aparentemente real en exhibición. Así que Guanajuato capital, pues evidentemente yo creo que en diferentes partes o en otros cementerios seguramente también surgieron o se crearon artificialmente estas, no artificialmente, sino de una manera natural, estas momias por el clima, por la tierra, quién sabe las circunstancias reales que provocaron pues estas momias que se han convertido en legendarias. Así que bueno, ojalá que este video te haya gustado. Hablamos un poquito de las películas de momias y bueno, pues se han hecho muchas películas también, no solamente de las momias de Guanajuato, sino La venganza de la momia, también interpretada por Mil Máscaras y etcétera, etcétera. Entonces, la momia es así como en otros países tienen a sus monstruos de cabecera, como allá, por ejemplo, en Transilvania es Drácula. En México, pues nuestro monstruo más representativo y sobre todo del estado de Guanajuato sería la momia. ¿Ok? Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por verme. Un video cortito, pero ojalá haya sido de tu agrado. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Bendiciones para ti y toda tu familia. Bye bye.